un poco de lo que es síndrome de intestino irritable, ¿ya? Ya. Con respecto a síndrome de intestino irritable, es, como les digo, similar, por no decir igual, a lo que es una dispepsia funcional. Los mismos factores de riesgo, la misma prevalencia, ¿ya? Prevalente en mujeres, sobre todo, ¿no? De 20 a 35 años. Generalmente esto es antes de los 50 años. Más de 50 años hay que pensar en causa orgánica. Entonces, se dan cuenta que en estos casos siempre hay que ver si es causa orgánica o no. Entonces, siempre hay que tener una buena anamnesis con respecto a los síntomas que presenta el paciente, ¿no? Yo les había dicho, por ejemplo, cuando los síntomas son nocturnos, hay que pensar en un dato de organicidad, ¿ya? Ahora, fisiopatológicamente, miren los datos que les voy a dar acá, son los mismos postulados para la dispepsia. O sea, la misma fisiopatología de síndrome de intestino irritable, que sería esto a nivel intestinal, son la misma fisiopatología con respecto a la dispepsia, así que ahí también lo pueden anotar. Por ejemplo, el primero es que hay una motilidad gastrointestinal alterada. Segundo, que hay una hipersensibilidad, ¿ya? O hiperalgesia, ¿no? A nivel visceral. Se aumentan los estímulos no susceptivos. Acuérdense que quién es el que genera otra pregunta en neuro, ¿no? Las terminaciones del dolor son las terminaciones nerviosas, ¿ya? Aumenta la hipersensibilidad, aumenta la hiperalgesia, ¿ya? Hay una permeabilidad alterada de la mucosa y también hay aspectos psicosociales, ¿ya? Por eso siempre es importante, aparte, una terapia cognitiva, ¿listo? Entonces el diagnóstico, para tanto dispepsia funcional como para síndrome de intestino irritable, se necesitan los criterios de Roma, ¿no? Donde prácticamente los criterios de Roma te dicen que tiene que haber una permanencia, ¿no? De, por ejemplo, mínimo una vez a la semana, por los últimos 3 meses, ¿no? Pero lo más importante, como yo siempre repito, es que vean que no hay datos de organicidad, ¿no? Entonces, hay dolor abdominal, ¿ya? Pero este es un dolor abdominal crónico, ¿ya? Matutino, como les digo, en la mañana, en la tarde, ya no en la noche, que cambia con la defecación. Ya generalmente esos pacientes te dicen que van al baño y mejoran los síntomas. Eso es algo funcional, ¿listo? Hay cambios de hábito intestinal, ¿no? Porque el síndrome de intestino irritable puede tener o diarrea, una paciente que tenga diarrea, o una paciente que venga con constipación, ¿no? Estreñimiento. Esto puede venir o puede venir con ambos. Y ahí se ven los tipos de síndrome de intestino irritable que también les voy a poner, ¿no? Otros síntomas que pueden haber ya son las náuseas, los vómitos, ¿no? La saciedad precoz. Pueden tener a veces síntomas de reflujo, ¿ya? Y obviamente que, como les repito, no haya datos de organicidad, ¿no? Ahí ustedes mismos se responden, datos de organicidad, anemia, clínica nocturna, clínica que no cambia con la defecación, mayores de edad, otro, claro, fiebre, ¿no? Baja de peso, entonces ya saben que son datos de organicidad. Con respecto a la clasificación es sencilla, ¿ya? Se divide en lo que es, por ejemplo, el tipo C, que es cuando lo que predomina es la constipación, ¿no? La constipación, el estreñimiento. Está el tipo D, cuando lo que predomina es la diarrea. Está el tipo M, cuando es mixto, cuando el paciente tiene diarrea y constipación, ¿ya? Y está el tipo A, que es alternancia de diarrea y estreñimiento. O sea, no es lo mismo mixto, ¿ya? Que alternancia, ¿no? Porque mixto es un paciente que te dice que tiene diarreas el mismo día y después está
sin poder ir al baño, al día siguiente por lo menos, ¿no? En cambio, alternancia es que tenga una semana de diarreas y luego a la siguiente semana ya tiene periodos de constipación, ¿ya? Entonces, esa alternancia es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, la alternancia de diarrea y constipación en pacientes adultos mayores, ¿ya? Pacientes mayores de 50, 60 años, ustedes deben pensar en cáncer colorectal, ¿no? Más, ¿no? Sobre todo si se asocia a baja de peso y sangrado rectal, ¿ya? Entonces, siempre ese dato es importantísimo, ¿ya? Mayores de edad con alternancia defecatoria, descarten un cáncer de colon, ¿ya? Aunque un cáncer de colon siempre les va a venir por el típico caso, ¿no? Yo les digo por eso de datos hasta simples que ya ustedes podrían, de una manera de screening, ¿no? De tamizaje, poder ver un paciente con cáncer de colon, pero generalmente en los casos clínicos les van a poner paciente con alternancia entre diarrea y constipación, con diarrea sanguinolenta, ¿no? O rasgos de sangre en las heces, con baja de peso, hay que pensar en cáncer colorectal y hay que hacerle una colonoscopia, ¿ya? Con respecto al manejo, ¿ya? Entonces el manejo va a ser, uno, cambios de estilo de vida. Acá hay muchas cosas que se ha visto, ¿no? Lo que les digo, la terapia cognitivo-conductual, una dieta ya más alta en fibra y dieta que no tenga muchos alimentos que generen gas, ¿no? Como las menestras, los frijoles, ¿ya? Y luego tenemos la terapia farmacológica, dependiendo del cuadro que presenta el paciente, ¿no? Por ejemplo, si tiene diarreas, tenemos antidiarreicos como la loperamida, ¿ya? Estas son cosas que les va a servir obviamente también cuando ustedes ya trabajan en puestos de salud, ¿no? Paciente con diarreas, loperamida, ¿no? Lo que es el alocetrón, ¿ya? Ahora, pacientes que tengan constipación, obviamente lo primero es una dieta alta en fibra, ¿listo? Pero también pueden haber laxantes, como lo que es el polietilenglicol, ¿ya? También se puede usar lactulosa. Últimamente no se prefiere mucho el hecho de la lactulosa porque genera diarreas. Estos son laxantes osmóticos, ¿ya? Si quieren también pueden poner ahí la lactulosa. ¿Listo? Polietilenglicol, lactulosa y también con respecto al dolor abdominal, que sea para el dolor abdominal antiespasmódicos. La famosa iosina. Iosina o escopolamina, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, y esos pacientes con diarrea van a venir, ¿no? Muy frecuentemente. Generalmente yo, por ejemplo, los trato con lo más importante, reponer la volemia, sueros de rehidratación oral, y con su escopolamina, su iosina, ¿no? Para que no tengan ese dolor. Generalmente, bueno, al menos en mi puesto no hay peloperamida, esas cosas, ¿no? Pero son, como ustedes saben, la mayoría de cuadros diarreicos son virales. O sea, acá estamos hablando de una enfermedad, porque esto ya es algo crónico, como les digo. Esto no es un paciente que viene, que te dice que hace una semana tiene diarrea. No, esto es una paciente que ya crónicamente te dice que siempre sufre de diarrea o siempre sufre de constipación. Por eso les digo que mínimo los síntomas tienen que estar 3 meses, ¿ya? Que son dentro de los criterios de Roma, que lo catalogan, ¿no? Para decir síndrome de intestino irritable. ¿Listo? Entonces, miren, es otra patología funcional frecuente del intestino delgado, ¿no? Entonces, ¿tiene una mayor prevalencia en el sexo femenino? Sí, al igual que la dispepsia funcional, ¿no? Presenta dolor abdominal a predominio matutino, ¿no? Que mejora con la defecación, también. El polietilenglicol se usa para manejar a los pacientes que cursan predominantemente con diarrea, ¿no? Pues el polietilenglicol es un laxante para constipación, ¿no? Y el tipo IBC-C, ¿no? Que es de constipación, es aquel donde el síntoma predominante es el estreñimiento, también está bien, ¿no? Listo. Y ahora sí vamos con pancreatitis. Entonces, lo primero nos dice saber un poco, porque eso también lo vamos a hablar más que todo en endocrino, ¿ya? Pero nosotros tenemos que saber que existe lo que es un páncreas exocrino, ¿ya? Que es el 99% de la función del páncreas, y lo que es un páncreas endocrino, que es el 1%, ¿no? ¿Qué es el páncreas exocrino? Los acinos pancreáticos. Lo que hemos estado comentando que produce las enzimas pancreáticas, ¿no? Todo lo que hablamos, que se encarga de la degradación de las macromoléculas, eso es lo que produce los acinos pancreáticos,
¿no? Y acá nos vamos aquí, como les decía, ¿no? O sea, el páncreas produce todas estas enzimas, ¿no? Proteolíticas, pero son inactivas, ¿no? Ahí tiene la tripsinógeno, quimiotripsinógeno, prolestasa, procarbopeptidasa, ¿no? O sea, todos estos, pero siempre preguntan, ¿no? Pregunta de fisiología, ¿quién se encarga de activar a todos estas enzimas inactivas? La tripsina. Pero esta tripsina, ¿cómo se activa? Porque esta tripsina antes es tripsinógeno también, ¿no? Gracias a quién? A la enteroquinasa, le dije. ¿Quién lo produce? Los enterocitos. Entonces, una vez que, que sale, ¿no? Porque acuérdense que a nivel de la segunda porción del duodeno es donde desemboca la vía biliar y el conducto pancreático. Entonces, desemboca aquí, salen las enzimas que son inactivas y el enterocito produce la enteroquinasa y activa tripsinógeno en tripsina, y esta tripsina es ya la que se encarga de activar a todas. Ya, entonces es sencillo esa parte fisiológica. Con respecto al páncreas endocrino, ya con respecto al páncreas endocrino, tiene células, ¿no? Tenemos las células beta, ya, que son las células más abundantes, prácticamente el 80% de lo que es el páncreas endocrino, que son los famosos islotes de Langerhans, ¿ya? Que estos son los encargados de producir insulina. Entonces, la insulina es una hormona que vamos a ver que se encarga de meter todo, ¿ya? O sea, y eso es lo que también tienen que saber, por ejemplo, la diferencia entre gluconeogénesis, glucogénesis y glucólisis, ¿ya? Ahora lo voy a poner mejor en este orden. Glucólisis y glucogénesis, ¿ya? Entonces, la gluconeogénesis es formar glucosa, ¿no? Formar nueva glucosa, por eso dice neo, a partir de otras sustancias. ¿Cuáles son esas sustancias? Aminoácidos, ácidos biliares, ¿ya? Ácido láctico. Entonces, ¿qué es lo que al final hace esto? Que aumente la glucosa. Es un mecanismo por lo que aumentan los niveles de glucosa en sangre, ¿no? A través de compuestos se crea nueva glucosa. La glucólisis es romper los depósitos de glucógeno, ¿no? ¿Cómo se deposita la glucosa? En forma de qué? De glucógeno. Entonces se llama glucólisis, romper los depósitos de glucógeno. Por lo tanto, esto también aumenta los niveles de glucosa en sangre, ¿ya? Y la glucogénesis es formar glucógeno, ¿ya? Formar glucógeno. Y acuérdense que los depósitos de glucógeno son a nivel muscular y a nivel hepático, ¿ya? Entonces, cuando se forma glucógeno, ¿qué pasa? Disminuye la glucosa en sangre, ¿no? Entonces se dan cuenta que los dos primeros aumentan la glicemia y disminuye la glicemia. Entonces, eso es tan importante porque a veces con esto se confunden las preguntas, porque la insulina, entonces, ¿qué es lo que decimos? Que la insulina disminuye los niveles de glucosa en sangre, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿qué haría la insulina si disminuye los niveles de glucosa? Estimula la glucogénesis e inhibe la gluconeogénesis e inhibe la glucólisis. ¿Se entiende? Entonces hace eso, ¿no? Bueno, vamos a poner ahí con respecto a la glucosa, ya lo explicamos. Genera proteólisis, no, perdón, genera la absorción de lo que son los aminoácidos, ¿no? O sea, como les digo, disminuye los niveles en general de todo y también la absorción de ácidos grasos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que genera la insulina. Ahora después tenemos a las células alfa, que ya son prácticamente, o sea, miren, si se dan cuenta, las células beta son todas estas rosaditas que estamos viendo. Las células alfa ya son las que están en la periferia, que son las encargadas de producir el glucagón, ¿ya? Que el glucagón es lo contrario a la insulina, ¿ya? O sea, es el opuesto, o sea, estos hacen que aumente la glicemia, por lo tanto, estimulan la gluconeogénesis, estimulan la glucólisis e inhiben la glucogénesis, ¿ya? Entiendan entonces esa diferencia entre los tres, ¿ya?
¿Qué más hace? Genera lipólisis, o sea, aumentan los niveles de ácidos grasos, o sea, rompe los depósitos de triglicéridos y proteólisis, ¿no? Entonces, aumenta los niveles de glucosa en sangre, genera proteólisis y genera lipólisis. En cambio, la insulina inhibe, ¿no? En otras palabras, inhibe la lipólisis y inhibe la proteólisis, ¿ya? Porque como les digo, la insulina absorbe. Y eso es igual, ¿ah? La insulina también, por ejemplo, en el caso del potasio, también, el potasio también lo mete. Entonces, uno de los efectos adversos de la insulina es la hipopotasemia. Entonces, pacientes que tienen, cuando ustedes vean crisis hiperglicémicas, ¿ya? Que es una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar, hay que ver el nivel de potasio. Porque ¿qué pasa si un paciente tiene hipopotasemia y nosotros le metemos insulina? Lo vamos a llevar a más hipopotasemia y lo vamos a matar. Entonces es importante en todo paciente, ¿no? Que se le va a poner insulina, medir los niveles de potasio, ¿ya? Entonces la insulina mete todo, ¿no? O sea, disminuye los valores en sangre de todo, de glucosa, de proteínas, de ácidos grasos, ¿no? Aunque obviamente eso nosotros no lo estudiamos, sino la glucosa. Y el glucagón libera todo, ¿ya? Entonces, esas son las células más importantes, porque como les digo, estas prácticamente son el 80%, estamos a ponerse el 15%, y ya luego vienen, por ejemplo, lo que son las células delta, ¿ya? Que producen la famosa somatostatina. Entonces, la somatostatina, al igual como les decía a nivel gástrico, es una hormona inhibitoria, ¿no? O sea, la somatostatina inhibe a la insulina y al glucagón. Ya es una hormona inhibitoria. Ya les he dicho, los tres lugares donde los vamos a ver, a nivel gástrico, a nivel pancreático, que ahorita estamos viendo, y a nivel de lo que es inhibidor de la hormona de crecimiento, o sea, a nivel endocrino también. Siempre son hormonas inhibidoras, ¿ya? Por eso, por ejemplo, se usan también análogos de somatostatina, ¿ya? Como lo que es el octreotide, para tratar la acromegalia, que la acromegalia es un aumento, hormona de crecimiento. Entonces ya saben por qué, o sea, no es simplemente, como les digo, entender. Entonces la somatostatina es un inhibidor. Y también están las células PP que producen el polipéptido pancreático, que ya esto es ya prácticamente menos del 1%. ¿Listo? Entonces acá la pregunta era, ¿cuál es la encargada de producir, no? Gluconeogénesis, o sea, formar nueva glucosa, aumentar los niveles de glucosa, aumentar la glicemia. ¿Quién es ese? El glucagón. ¿Y quién produce el glucagón? Las células alfa. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hablar de lo que es la famosa pancreatitis. ¿Ya? Vamos a poner acá. La pancreatitis es la causa más frecuente de abdomen agudo médico, ¿no? Porque nosotros tenemos abdomen agudo quirúrgico y abdomen agudo médico. La cosa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico, por ejemplo, es la apendicitis. Pero la cosa más frecuente de abdomen agudo médico es la pancreatitis, porque como les dije, la mayoría de veces es leve, por eso es tratamiento médico. Entonces acá comienza ya todo esto importante y justo hay una pregunta de fisiopato que me pareció muy bonita para explicar, que la vamos a ver, pero tenemos que entender primero esto, ¿no? La etiología. La causa más frecuente de pancreatitis es la colelitiasis, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos un cálculo, ¿no? Que es la vesícula biliar, conducto cístico, conducto hepático común, colédoco, ¿no? Y acá se une lo que es la vía pancreática a nivel del segunda porción duodenal, ¿no? Entonces, les dije que era importante saber cuánto era el tamaño del colédoco, ¿no? El tamaño del colédoco generalmente es de 5 a 6 milímetros. Por eso que cuando nosotros tenemos más de 6 milímetros, es un hallazgo sugestivo de coledocolitiasis, que es cuando el cálculo se obstruye a este nivel, ¿no? Pero ¿qué pasa en este caso, ¿no? De la pancreatitis? Son cálculos que generalmente son cálculos menores de 5 milímetros. Y obvio, pues tienen que ser pequeños para pasar el coledo, cosa que no se obstruyan este nivel, porque si no generarían coledocolitiasis, pasar este nivel y llegan a obstruirse a este nivel, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que las enzimas pancreáticas se comiencen a acumular y generen una destrucción interna,
¿ya? Por eso es la causa más frecuente. De lejos, es la causa más frecuente de la colelitiasis. Por eso siempre hay que ver ese antecedente, ¿no? Paciente con pancreatitis, ver, o sea, a veces te preguntan estudio inicial, lo primero que deberían hacer es una eco abdominal para ver la presencia de cálculos, ¿no? O si en la historia hay historia de que el paciente sí tenga cólicos biliares, ¿no? Que habíamos hablado que un cólico biliar es post ingesta de grasas, ¿ya? Entonces, la colelitiasis es la causa más frecuente, ¿listo? De ahí la otra causa que le sigue es el alcohol. Ojo, la causa más frecuente de pancreatitis aguda es la colelitiasis, pero el alcohol, por si acaso, les pongo, es la causa más frecuente de pancreatitis crónica, ¿ya? Entonces, la pancreatitis aguda es más que todo una falla un poco a nivel de lo que es los acinos pancreáticos que estábamos hablando, ¿no? Pero en la pancreatitis crónica ya se afecta todo lo que son los acinos pancreáticos y se afecta también ya lo que son los islotes de Langerhans. O sea, también se afecta el páncreas endocrino. Por eso que la pancreatitis crónica tiene una triada, ¿no? Que es paciente con esteatorrea, ¿no? Que ustedes, esteatorrea es cuando no se absorben bien las grasas, y eso es porque no hay deficiencia enzimática. Paciente con diabetes, porque ya hay una afectación del páncreas endocrino, no se está produciendo insulina, y calcificación del páncreas. Esa es la triada. Paciente con esteatorrea, diabetes y calcificación pancreática es una pancreatitis crónica, ¿ya? Y, esa es la causa, y el alcohol es la causa más frecuente de la crónica, pero la segunda de la pancreatitis aguda, ¿ya? Ahora, otras causas, es por ejemplo idiopática, ¿no? Que no se sabe la causa, la hipertrigliceridemia, ¿no? Triglicéridos generalmente mayor a 1000, no estamos hablando pues de triglicéridos de 200, 300, ¿no? Ustedes saben que lo normal es hasta 150, pero estamos hablando acá de hipertrigliceridemia altísima, ¿no? Más de 1000. La hipercalcemia, entonces acá ese es un dato importante, porque la hipercalcemia es una causa de pancreatitis. En cambio, la hipocalcemia en un paciente que ya tiene pancreatitis es un dato de severidad, ¿no? De mal pronóstico. Entonces, la hipercalcemia es causa y un dato de mal pronóstico es la hipocalcemia, ¿ya? También post-CEPRE, ¿no? La CEPRE es una endoscopía, ¿no? Que se hace para ver la vía biliar. O sea, lo que hacen prácticamente es entrar, para que se entienda también, porque hay unas preguntas que les ponen de esto de la CEPRE. Vamos a poner que acá, esta es la persona, ¿no? A ver. Ya, entran con un endoscopio normal, ¿no? Como hacer una endoscopia digestiva alta, y cuando llegan a nivel, ¿no? De la segunda porción del duodeno, ahí hacen una esfinterotomía. O sea, rompen el esfínter de Odin, y entran a la vía biliar, ¿no? Entonces, la CEPRE es el estudio de elección, por ejemplo, en coledocolitiasis también, ¿no? O sea, porque la CEPRE es un endoscopio prácticamente que está entrando a la vía biliar y está viendo si hay la presencia de un cálculo o no, ¿ya? Pero una de las complicaciones es esta, ¿no? Porque al hacer la esfinterotomía y entrar al páncreas, ¿no? O sea, porque va a pasar por el páncreas, puede generar una inflamación y puede generar pancreatitis. O sea, esa es la complicación más frecuente de la CEPRE, es más, ¿no? La complicación más frecuente de pacientes en CEPRE es la pancreatitis. Otra cosa, por ejemplo, es la hemorragia. Yo tuve un paciente en mi internado que le hicieron CEPRE y luego comenzó a tener lo que les había dicho, clínica de hemorragia digestiva alta, ¿no? Melenas, vómitos con sangre, ¿no? Porque es la segunda complicación, ¿no? Porque obviamente si estás rompiendo un esfínter, puedes generar sangrado también, ¿ya? Entonces, post-CEPRE es otra causa. Fármacos, ¿ya? También es otra causa de pancreatitis, por ejemplo, estrógenos, azatriopina, diuréticos, ¿ya? Y más, ¿ya? Fármacos inmunomoduladores también generan pancreatitis, ¿ya? Pero lo estoy diciendo de uso común, ¿ya? Infecciones, por ejemplo, en los niños, muy relacionado a las paperas, ¿ya? Pacientes con paperas, es característico en un niño que te dan con paperas, que luego desarrolla dolor abdominal, hay que pensar en pancreatitis también, ¿ya? Parásitos también dentro de las infecciones,
como el ascaris, el schistosoma, y lo que es trauma, ¿no? Traumatismo abdominal, sobre todo en niños, ¿no? Por eso, un niño que recibe un trauma y luego presenta dolor abdominal, amilasa y lipasa elevadas, ¿no? Hay que pensar que se ha desarrollado una pancreatitis. Y también la úlcera péptica, ¿no? Cuando habíamos dicho que la úlcera péptica podía generar pancreatitis, cuando hacía una de sus complicaciones que era la penetración, ¿se acuerdan? La penetración, sobre todo de la úlcera duodenal, ¿no? Que penetraba a nivel del páncreas. Pero, como les digo, siempre deben recordar al menos las causas más frecuentes: colelitiasis, ¿no? Cálculos en la vía biliar, alcohol, hipertrigliceridemia, ya posepre también, que son entre las que más van a ver. ¿Listo? Ahora, entonces acá, por ejemplo, les di una imagen que me gusta un montón, que, que resume la fisiopatología. Ahora, de memoria no solo tienen que saber, ¿no? Pero miren cómo causas como colelitiasis, obstrucción ampular, o sea, ampular se refiere acá, un ampuloma, tal vez, un cáncer también, este, que, bueno, así se llama, ¿no? Un tumor que se llama ampuloma, que es a nivel de esa ampolla de Vater, por eso tienen que saber que eso se llama ampolla de Vater, y el esfínter se llama esfínter de Odín. No olviden, ampolla de Vater y esfínter de Odín es lo que se encuentra en esa porción, que es donde desembocan los conductos, ¿no? O el alcohol o crecimiento ductal, ¿no? Eso que genera un edema intersticial, deterioro y isquemia. Al final, lo que genera es un aumento, ¿no? Una activación interna de las enzimas pancreáticas. Y esto ya genera edema, inflamación, proteólisis, porque ahí estamos hablando que la tripsina, la quimiotripsina generan degradación de proteínas, por eso hay proteólisis. Y ya lo más grave es que pueden generar necrosis grasa y hemorragia, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en la pancreatitis grave. En cambio, miren el alcohol genera lesión directa, ¿ya? Porque hace liberación de proenzimas intracelulares, ¿no? Y hace una activación enzimática, pero lesión directa, diferente a la colelitiasis o patologías obstructivas, que lo que hacen es una activación interna y ahí se comienza a lesionar el páncreas. En cambio, el alcohol, los fármacos, la isquemia, ¿no? Por eso dicen, son causas de lesión directa de los acinos. ¿Listo? Entonces, con respecto a la clasificación, sencillo, ¿no? Como les digo, se va a clasificar o en leve, que es el 80% de los casos, o puede ser grave, que es el 20% de los casos. La leve, ¿cómo se le llama? Edematosa intersticial. No es que simplemente el páncreas se está edematizando porque se está inflamando, nada más. En cambio, la grave es la famosa necrohemorrágica, ¿no? Que ya hay necrosis, ya hay hemorragia a nivel del páncreas. ¿Listo? Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer clínicamente y laboratorialmente, ¿no? Clínicamente es el dolor característico que te dicen dolor abdominal en cinturón. No es un dolor, o sea, que te dicen a nivel del epigastrio o del mesogastrio, que se irradia en cinturón hacia la espalda, ¿ya? ¿Qué más podemos tener? El paciente puede tener náuseas, vómitos, puede tener ilio paralítico también, ¿no? Pero generalmente el caso clínico que te van a poner es un paciente con dolor abdominal con irradiación a la espalda, ¿ya? Pueden haber signos, en la clínica también, signos que ya me indican una pancreatitis necrohemorrágica, ¿ya? Que tenemos, por ejemplo, el signo de Cullen, al signo de Gray Turner, ¿no? ¿Qué es lo que ven acá? Miren acá. Esto de acá, una equimosis, si se pregunta equimosis periumbilical al lado del ombligo, es el famoso signo de Cullen. En cambio, una equimosis en los flancos, o sea, a los lados, eso se llama signo de Gray Turner, ¿no? Y lo que me indican es que hay una necrosis retroperitoneal. O sea, puede ser cualquier causa de hemorragia retroperitoneal, hasta un embarazo ectópico podría ser, pero en el contexto de una pancreatitis, entonces nos está diciendo que ya es una pancreatitis necrohemorrágica, o sea, una pancreatitis severa, ¿ya? Ahora, con respecto al laboratorio, en el laboratorio, como les digo, nosotros pedimos amilasa y lipasa, ¿no? Que tienen que aumentar más de 3 veces de su valor normal.
para yo decir que es positivo. Pero acá vamos a ver, entonces les decía, la diferencia crucial entre la amilasa y la lipasa, para que vean que siempre lo de elección va a ser lipasa, si es que el hospital donde están lo tiene, ¿no? Entonces la amilasa, por ejemplo, se eleva, se comienza a elevar a las 6, a las 12 horas. Y comienza a disminuir sus valores al tercer, al quinto día. O sea, aumenta sus niveles poco tiempo. Por lo tanto, no sirve, ya no sirve en pancreatitis tardías, ¿no? Pancreatitis tardías de más de 72 horas, más de 4 días, la amilasa puede que te salga normal. Lo otro es que no se eleva en pacientes con pancreatitis, ¿ya? Que la causa ha sido alcohol o aumento de triglicéridos. ¿Ya? Entonces, si dentro de las causas que habíamos visto, ¿no? Lo genera el alcoholismo o los triglicéridos, puede que la amilasa también salga normal, ¿ya? Y es muy poco específica. ¿Por qué les dije? Porque puede estar aumentada, como les dije, desde una parotiditis, porque la parótida produce también la amilasa salival, hasta úlcera péptica, obstrucción intestinal, o sea, en enfermedades en donde la amilasa también puede estar elevada. Por eso tiene una baja especificidad, en sí también tiene una baja sensibilidad. En cambio, la lipasa, uno se eleva más temprano, se eleva a las 4 8 horas. Y recién disminuye sus valores a la semana, a las 2 semanas. O sea, se puede, diagnostica también lo que son las pancreatitis tardías, porque se eleva bastante tiempo. Lo otro es que obviamente es muy sensible y muy específica. O sea, la lipasa sí se va a elevar en pancreatitis, ya sea por alcohol, por triglicéridos, por cualquier causa, va a estar elevada. ¿Ya? Entonces la lipasa, como les digo, entonces siempre es la mejor, es la más específica, es la más sensible, ¿ya? Se eleva más tiempo, ¿listo? En cambio la amilasa muchas veces simplemente uno lo utiliza como primera medida de laboratorio, porque la mayoría de veces como es la causa colelitiasis, como les digo, va a salir elevada. Y ya me va a decir posiblemente que es una pancreatitis. Y con respecto al estudio imagenológico, ya como les digo, lo inicial que deberíamos pedir, porque siempre tienen que ver esa pregunta inicial, confirmatorio, ¿no? Es una eco, ¿no? Pero ¿para qué vamos a pedir la eco abdominal? Para ver si hay cálculos en la vesícula biliar. Es importante. Pero en sí el confirmatorio, ¿no? El que me dice que hay una pancreatitis, el que me dice si hay necrosis o hemorragia, el que me lo estadifica, es la tomografía, ¿ya? Entonces, una de las cosas importantes de acá, bueno, que lo deben saber, no es como que ahorita ya tengan que aprenderse eso, es que las complicaciones de la pancreatitis es la falla multiorgánica, ¿ya? O sea, los pacientes generalmente en las primeras 72 horas fallecen de lo que es falla multiorgánica y luego ya pueden fallecer después de las 72 horas, fallecen de un shock séptico, ¿ya? Pero por eso en pancreatitis hay bastantes tablas o scores como el Apache, como el Ransom, como el BISAP, ¿no? Que me indican falla multiorgánica, porque son scores que ven pues si hay falla renal, falla respiratoria, ¿no? Acuérdense que la falla más frecuente en un paciente con pancreatitis severa es la falla respiratoria, ¿ya? Entonces por eso tenemos que medir el PAFI, la creatinina, ¿no? Que si obviamente ya están alterados, me indican que ya hay falla multiorgánica. Entonces me indican que ya es una pancreatitis severa. Pero como le digo, en la mayoría de los casos no. Por ejemplo, uno de los tratamientos más importantes y que tiene lógica es que esos pacientes no tienen que recibir nada por vía oral, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque obviamente no tenemos que hacer que el páncreas comience a producir enzimas pancreáticas, porque si nosotros comemos, se van a querer activar las enzimas para degradar esa comida, pero como hay esa obstrucción, lo que va a degradar es el páncreas. Por eso, esa es la pregunta muy importante, si en algún momento les dicen, ¿por qué a un paciente con pancreatitis no se le da de comer? O sea, ¿por qué todo es por, por vía intravenosa? Por eso mismo, porque no hay que hacer trabajar al páncreas. ¿Listo? Entonces acá la pregunta te decía, ¿no? ¿Cuál es lo incorrecto? ¿La causa más frecuente en nuestro medio es la patología biliar? Sí, ¿no? La colelitiasis. ¿El tipo más frecuente de pancreatitis es la edematosa o intersticial en la mayoría de los casos? También, ¿no? Es la leve.
La lipasa se eleva a las 6-12 horas y puede estar hasta el tercer, quinto día. No, esa es la amilasa, ya que es poco específica, poco sensible. Y la hipocalcemia es un dato de severidad, sí, ¿no? Dentro de los criterios de Ransom, la hipocalcemia está como un punto para, o sea, un punto más para agregar con respecto al pronóstico del paciente. Por eso les decía, causa de pancreatitis es la hipercalcemia, dato de severidad es la hipocalcemia. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta tienen, chicos, con respecto a este tema? Que es muy importante, muy bonito, de pancreatitis o de la clase en general. ¿Todo ha quedado claro? Para iniciar con las preguntas. Ya. Entonces, o sea, las preguntas, la verdad, miren, son casos clínicos que uno se asusta, pero la verdad son muy bonitos, ¿ya? Pero eso ya entendiendo la teoría. Por ejemplo, dice, un varón de 52 años viene a emergencia por dolor abdominal de 4 días de evolución, ¿ya? Al examen está taquicárdico, con escasos ruidos hidroaéreos, ¿no? ¿Por qué se da esos escasos ruidos hidroaéreos? Porque les dije que una pancreatitis puede generar hilio paralítico, ¿no? Los ruidos hidroaéreos es la movilidad intestinal. Si hay disminución, es porque está habiendo un hilio, ¿no? O sea, no está habiendo movilización. Abdomen tenso en epigastrio, cuando hay un abdomen tenso y hay que pensar que puede haber peritonismo. ¿Listo? La ultrasonografía muestra litiasis vesicular, ¿no? Ya te confirman que ese paciente tiene colelitiasis. Con un páncreas agrandado, o sea, está inflamado. Su creatinina está en 3, ¿no? Lo normal de creatinina es hasta 1.1. Por lo tanto, ya hay falla renal. PAFI 204, ¿qué habíamos dicho? Síndrome de estrés respiratorio agudo es un PAFI menor de 300, ¿no? Entonces también tiene falla respiratoria. Y miren, amilasa en 80, lo vamos a poner así mejor. Amilasa en 80, o sea, está normal, no está elevado, y lipasa en 600, está elevado. Entonces, acá qué dato podremos ver antes de ver las alternativas, que posiblemente la causa ni siquiera sea la colelitiasis, para que la amilasa esté normal, porque ¿en qué patologías hemos dicho que la amilasa está normal? En la patología alcohólica, o sea, en causa alcohólica o en causa de hipertrigliceridemia, ¿no? Entonces, por ahí ya pueden ver. Pero la lipasa sí está aumentada, entonces sí me está diciendo pancreatitis, ¿no? Entonces dice, el paciente está desarrollando una insuficiencia respiratoria hipercápnica, no tiene nada que ver, es una insuficiencia respiratoria obviamente tipo 1, o sea, oxigenatoria, ¿no? Es muy probable la presencia de un síndrome colestásico, ¿no? Cuando hablamos de síndrome colestásico es que ha habido una obstrucción, ¿no? A nivel de la vía biliar, ¿no? Una coleocolitiasis, un tumor, ¿no? Pero la pancreatitis, o sea, es una obstrucción que se da a nivel del conducto pancreático. Esto no es catalogado dentro de lo que son síndromes colestásicos, ¿ya? Se trata de una pancreatitis aguda severa, sí, pues es la correcta. Es un paciente con pancreatitis que ya tienes bastantes datos de falla multiorgánica, ¿no? Falla renal, falla, falla respiratoria y posiblemente también ya esté cursando con peritonitis, ¿no? Si se trata de una colecistitis aguda, no, una colecistitis aguda simplemente es el dolor a nivel del hipocondrio derecho después de la ingesta de comida, ¿ya? Y el valor de amilasa es normal, alejando la posibilidad de pancreatitis. Que la amilasa sea normal no te descarta una pancreatitis aguda y ya hemos visto por qué, ¿ya? Esta era la pregunta que les dije que me parecía muy bonita y hasta la puse en mi simulacro de residencia, ¿ya? Porque dice, mira, una mujer de 64 años desarrolla dolor abdominal intenso en mesogástrica, nuevamente dolor abdominal, se agrega náuseas, vómitos, es hipertensa con hiperlipidemia. Ahí tenemos un factor, hiperlipidemia. Manejada con hidroclorotiazida, ¿no? Que habíamos dicho que los fármacos también pueden generar pancreatitis, sobre todo los diuréticos, como la tiazida, ¿no? Fue sometida a una colecistotomía hace 10 años. Y acá un dato súper importante, ¿ya? Para que yo piense en un paciente colecistectomizado, ¿no? Porque uno dice, pero ya, bueno, si le ha quitado la vesícula, pues no tiene nada que ver la patología de cálculos en, este, en la vesícula, ¿no? Pero ustedes deben saber que hay vamos a poner por así decirlo, pueden haber cálculos residuales. O sea, que si un paciente,
posiblemente se le ha hecho una colecistectomía porque tenía patología litiásica, no tenía cálculos. Entonces, esos cálculos pequeños todavía pueden haber quedado en la vía biliar, ¿ya? Pero ¿cuál es el punto de corte para yo pensar que es por esos cálculos? 2 años, ¿ya? O sea, si a mí me dicen que la paciente ha sido colecistectomizada, y esto es igual para cuando uno sospecha de coledocolitiasis, porque la coledocolitiasis pueden ser cálculos, los más frecuentes secundarios, igual que provienen de la vesícula biliar, o pueden ser cálculos que se forman netamente en la vía biliar, ¿ya? Entonces, si la colecistectomía pasa de 2 años, o sea, ha sido colecistectomizada en este caso hace 10 años, ya no es causa los cálculos, ¿me entienden? Si hubiera dicho que el año pasado ha sido colecistectomizada o hace unos meses, podemos igual inferir que la causa puede ser por cálculos, ¿se entiende? ¿Ya? Entonces ese punto de corte es importante, 2 años. Acá te dice 10 años atrás, se descarta ya que sea patología biliar. Fuma 10 cigarros por día, ¿no? Vamos a poner el tabaco. Y bebe 1 o 2 cervezas al día, ¿no? O sea, también hay un factor del alcohol, ¿no? Al examen abdomen tenso, nuevamente, ¿no? Amilasa es de 8053. O sea, está elevada. Entonces vamos descartando, ¿no? Si hay una amilasa elevada, ¿no? ¿Podría ser alcohol? No, porque generalmente en la patología alcohólica dijimos que no se aumenta la amilasa. Hipertrigliceridemia, tampoco. ¿Ya? Colelitiasis, tampoco, porque ya les he dicho que si ya ha estado muchos años atrás la colecistectomía, ya no es causa. Entonces te queda entre tabaco e hidroclorotiazida, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos habíamos dicho que era causa fundamentalmente de pancreatitis? La hidroclorotiazida como fármacos, ¿ya? El tabaco no es tan considerado un factor de riesgo para pancreatitis. ¿Listo? Siguiente. Una mujer de 52 años de edad ingresa por dolor abdominal intenso, irradiado a dorso. ¿No? Mira, ahí está la clínica característica, dolor abdominal, una irradiación a dorso, con náuseas, vómitos, antecedente de hiperlipidemia, ya tenemos un factor de riesgo, amilasa elevada, ya, lipasa también elevada, bilirrubina total 1.9, eh, transaminasas 92, está normal, fosfatasa alcalina 245, está normal, hasta 200 es normal, solo que tiene que estar mucho más elevado, hemoglobina 15 normal, leucocitosis leve, ¿no? Ecografía vesícula biliar con múltiples cálculos, ¿no? Entonces también te dan otro dato, que es posiblemente la causa, ¿no? Porque para que la amilasa esté elevada, posiblemente sea por cálculos, ¿no? Páncreas edematoso, colédoco normal, segundo día, la amilasa 1450 va aumentando, la bilirrubina también va aumentando, ¿ya? Y al quinto día te dice la amilasa normal, ¿no? ¿Pero por qué es la amilasa normal? Porque generalmente al quinto día comienza a disminuir sus valores, ¿no? Pero acá te dice amilasa normal, sin dolor, no hay ictericia y tolera dieta. O sea, ¿qué es lo más probable? Que ese cálculo que está obstruyendo se haya simplemente, o sea, haya pasado por el conducto y haya cedido, ¿no? Que como les dije, pacientes con pancreatitis lo más frecuente es que sea leve, simplemente es hidratación, ¿no? Entonces te dice, ¿qué se recomendaría hacer? Colecistectomía con la exploración de la vía biliar antes del alta. O sea, cuando dice eso, se refiere a colecistectomía, quitar la vesícula con CEPRE, ¿ya? Colangiografía percutánea transhepática, eso sin nada que ver. Las colangiografías, resérvenlas para colangitis alta y proponer colecistectomía. Y ese es otro dato importante. Paciente con pancreatitis, paciente con colitiasis, ¿no? Como la causa ha sido cálculos en la vesícula biliar, ese paciente no se puede dar de alta sin hacerle una colecistectomía, ¿no? O sea, si ya tienes que la causa ha sido cálculos en la vesícula, no le vas a dar de alta con su vesícula aún. En la misma hospitalización le tienes que quitar la vesícula biliar, ¿ya? Y la otra te dice realizar una endoscopía con la exploración de la vía biliar, o sea, CEPRE, por alta posibilidad de litiasis en el conducto biliar. Ya, entonces, bueno, tanto la segunda como la quinta me parecen casi iguales, ¿ya? Pero la más correcta sería la 2, ¿no? Porque acá en la 5 te dice por alta posibilidad de litiasis en el conducto biliar, o sea, para pensar en eso tendría que haber clínica de coledocolitiasis, ¿no? Que es bilirrubina alta, que siga con dolor, y eso ya no tiene. Entonces, en esos pacientes simplemente se tiene que hacer una CEPRE,
¿no? Y el manejo de las pancreatitis muchas veces también es CEPRE, ¿ya? Quitar ese cálculo y quitarle la vesícula biliar, ¿ya? Se entiende. Todo paciente con pancreatitis, todo paciente con coledocolitiasis, una vez resuelto su cuadro, se tiene que quitar la vesícula antes del alta. ¿Listo? Acá te dice, la pancreatitis aguda es causada por una variedad de desórdenes. ¿Cuál de las siguientes opciones causa el 80 al 90% de los casos? Que hemos dicho, alcohol y colelitiasis, ¿no? Las dos causas más frecuentes. Otro dice, un varón de 20 años se queja de diarrea, dolor abdominal. Ah, ya. Eso es algo que, por ejemplo, no sabía que en su tema le habían hablado. Justo ahora estaba preparando yo una publicación de esto, que es con respecto a patología intestinal, ¿no? Con respecto a las enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Ya? Acá les voy a hacer un resumen en donde ustedes deben diferenciar la colitis ulcerativa con la famosa enfermedad de Crohn. ¿Ya? Entonces, la colitis ulcerativa, generalmente, o sea, para que se entienda, es una afectación que se da en el colon, por eso se llama colitis, ¿ya? De manera continua, o sea, generalmente inicia a nivel, ¿no?, rectal del sigmoides y afecta así de esta manera, de manera continua, hasta puede llegar a una pancolitis, ¿ya? En cambio, la enfermedad de Crohn es una enfermedad que se puede dar a nivel del todo el tubo digestivo, ¿ya? Acá el dañado, ¿ya? Pero la lesión es en parches, o sea, puede ser acá, 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 ¿ya? Pero no afecta recto, ¿listo? Entonces, es una diferencia clara, ¿no? Porque las enfermedades inflamatorias intestinales son causas de diarrea crónica. Entonces, generalmente la enfermedad de Crohn genera una diarrea no sanguinolenta. En cambio, la colitis ulcerativa sí genera diarrea sanguinolenta y puede generar rectorragia, ¿no? Luego, la enfermedad de Crohn, ya con respecto a la masa, ¿ya? La colitis ulcerativa, por ejemplo, no tiene masa, ¿no? Porque no es una enfermedad que genere masa. O sea, por eso se llama colitis ulcerativa es porque genera úlceras en el colon, ¿no? En cambio, la enfermedad de Crohn sí genera masa y sobre todo en el lugar más frecuente que se da la enfermedad de Crohn, que el lugar más frecuente de la enfermedad de Crohn es el ilion, o bueno, ileocólica, ¿no? Entonces, podemos tener una masa a nivel de la fosa iliaca derecha, ¿ya? Otra diferencia es, por ejemplo, con respecto a síntomas sistémicos, ¿no? Generalmente la colitis ulcerativa no genera síntomas sistémicos, en cambio la enfermedad de Crohn sí genera fiebre, baja de peso, ya, fatiga, ¿listo? Otra diferencia es con respecto a la serología, ¿no? La enfermedad de Crohn genera ASCA positivo y la colitis ulcerativa genera ANCA-P positivo, ¿ya? La afectación, como les decía, la afectación de este es continua, ¿no? Porque se afecta una parte del colon y comienza a desplazarse en todo sentido. En cambio, la afectación de Crohn es en parches, o te pueden poner discontinuo, ¿ya? La profundidad es otra cosa importante. La colitis ulcerativa, si digamos este es el tejido, solo erosiona lo que es la mucosa y la submucosa. Nada más, es una úlcera, pero que no invade todo. En cambio, la enfermedad de Crohn es transmural. O sea, agarra, y ese es el tejido, ¿no? Entonces genera una lesión de todo el tejido, o sea, invade también lo que es muscular y serosa. Por eso que dentro de sus complicaciones, como es transmural, puede generar fístulas y abscesos. ¿Listo? Entonces, esas son cosas importantes o diferencias importantes que deben tener entre ambas, ¿no? Porque después también van a haber datos anatomopatológicos, en endoscopía, pero ahorita no tienen que ver tanto eso, ¿ya? Otro dato importante, por ejemplo, que siempre curioso, ¿no?
que el tabaco es un factor de riesgo para la enfermedad de Crohn, pero para la colitis ulcerativa el tabaco es un factor protector, ¿no? Hay enfermedades en donde el tabaco es un factor protector, por ejemplo, en el Parkinson, ¿ya? También el tabaco es un factor protector, en la colitis ulcerativa, en la preeclampsia, ¿ya? No siempre es un factor de riesgo, pero no por eso significa que van a fumar. Entonces acá te dice un varón de 20 años se queja de diarrea, dolor abdominal, ¿no? En forma frecuente ha notado sangre en las heces, pero no siempre en todos los episodios, ¿no? O sea, a veces. Se queja de fatiga, pérdida de peso, en los últimos días náuseas, vómitos, da como antecedentes 2 años atrás, fue tratado por una fisura rectal y al examen tiene una masa en el cuadrante inferior derecho, ¿no? Entonces, acá te puede confundir, ¿no? Crohn no es característico, ¿no? Pero puede tener diarrea sanguinolenta, pero no siempre. Por eso te dice sangre en heces, pero no siempre en todos los episodios, ¿no? Pero te da datos de fisura rectal, o sea, posiblemente porque ha tenido, no porque haya compromiso rectal, ¿no? Sino por las complicaciones, masa en cuadrante inferior derecho, que hemos dicho que es el lugar más frecuente de enfermedad de Crohn. Entonces esto te da más datos para enfermedad de Crohn. No puedes pensar en síndrome de intestino irritable, pues, porque está generando sangrado. Eso ya es dato de organicidad. ¿Listo? Acá preguntas de lepro, ¿no? Dice, hombre de 38 años consumió comida rica en grasas, luego presentó dolor en cuadrante superior derecho y el médico diagnostica cólico biliar, ¿no? ¿Cuál es la enzima que se encarga de esto, de la peristalsis de la vía biliar? ¿Cuál habíamos dicho? La colecistoquinina, ¿ya? Por eso les dije, pregunta de lepro. La colecistoquinina, producida por las células I, generan la contracción de la vesícula biliar al estímulo de grasas y ácidos, ¿ya? Dice, bueno, eso también un poco de lo que hablamos ayer también, ¿no? Para repasar, una paciente obesa se somete a una reducción del tamaño del estómago, específicamente se reseca el cuerpo gástrico. ¿Cuál de las siguientes deficiencias tendrá el paciente? Entonces, si se reseca el cuerpo gástrico, posiblemente hay una deficiencia o se quitan las células parietales, ¿no? Se quitan las células parietales y disminuye lo que es el factor intrínseco. ¿Y eso hace qué? Que disminuye el transporte de vitamina B12, o sea, hidroxicobalamina. La tiamina es la vitamina B1, ¿ya? Eso generalmente su deficiencia genera la famosa encefalopatía de Wernicke, ¿ya? Que son pacientes que la triada es la triada de un borrachito, ¿no? Ataxia, ¿no? Oftalmoplejía, ¿ya? Y disartria. ¿Listo? La niacina, que es la vitamina B3, su deficiencia genera la famosa pelagra, ¿ya? Que es las 3D, dermatitis, diarrea y demencia, ¿ya? Algunos le agregan la cuarta, que ya es de muerte, ¿ya? Pero son las tres que eso es más que todo en niños, ¿ya? Acuérdense, la pelagra es por deficiencia de niacina, demencia, diarrea, dermatitis, ¿ya? Y el ácido ascórbico, bueno, es vitamina C, que su deficiencia produce pues escorbuto. Acá les voy a poner su deficiencia. Escorbuto, la niacina produce pelagra y la tiamina su deficiencia la encefalopatía de Wernicke. Notó su deficiencia. Ya, la amilasa salival, ¿no? Y esa es la pregunta que les había dicho que también, por ejemplo, desde el 2022, ¿no? ¿Quién lo produce? Entonces, cuando nosotros tenemos la fase de eglución, tenemos la fase preoral, que es donde hay la secreción, ¿ya? Entonces, acá vamos a hablar de secreción salival. Y entonces, con respecto a la secreción salival, tenemos las tres glándulas importantes, ¿no? La glándula submaxilar, que es la que genera más secreción salival, o sea, es la que produce más saliva, por así decirlo. La glándula submaxilar, tenemos la glándula parótida y tenemos la glándula sublingual. ¿Listo? Entonces, primero pregunta de histología, por ejemplo. La glándula submaxilar tiene una secreción, sobre todo, seromucosa, ¿no? La glándula parótida tiene sobre todo una secreción serosa. Y la glándula sublingual tiene una secreción sobre todo mucosa, ¿ya? Entonces, tanto la glándula submaxilar como la glándula sublingual ya son inervados por el séptimo par
¿ya? Por el séptimo par, que es el facial. En cambio, la parótida, acuérdense que produce, ya hemos dicho, la amilasa salival o tialina, mismo nombre. Este se inerva por el octavo par. ¿Listo? ¿Qué otro dato? Acuérdense que la glándula submaxilar tiene el conducto de Wharton, la glándula parótida tiene el conducto de Stenon y la glándula sublingual tiene el conducto de ay, se me fue Santorini. O no, Santorini no, me estoy confundiendo con pancreático. Este es conducto. Ay, se me ve el nombre. Conductos sublinguales, conducto con R, a ver. Déjame ver. A veces no se puede olvidar. Rivinos, Rinibus, algo así. Rivinos. Conducto de Rivinus o Bartolín. ¿Ya? Entonces, algo que han preguntado es conducto de Stenon, que es el conducto de la glándula parótida, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de la misa salival? Ya lo habíamos dicho, las glándulas parótidas, pero les he desglosado un poquito también para que sepan otros datos. Quien produce la mayor secreción de saliva es la glándula submaxilar, y hemos dicho que la secreción salival diaria es de 1000 mililitros, ¿no? Y acá la última pregunta, ¿no? También con lo que hablábamos ayer, decía que esta también es del 2022. Dice, una mujer de 70 años se queja de fatiga, dispepsia, disnea, ¿no? La hija señala que el paciente tiene pérdida de memoria y presenta entumecimiento de las piernas. Acá hay un dato también importante que les voy a decir, ¿no? Y se ve anemia con volumen corpuscular medio elevado. Entonces, ¿qué vamos a pensar? En una anemia megaloblástica, ¿no? Es una macrocitosis. Entonces, ¿cuál de todos estos tiene que ver con eso? Autoanticuerpos contra células paritales gástricas. ¿Cómo se llama esto? Anemia perniciosa. ¿Ven? Sencillo. Ahora, el dato que les iba a dar es que también se puede diferenciar, por ejemplo, cuando hay una anemia macrocítica, ¿no? Y digamos, ustedes no tienen laboratorio y saben que es un déficit nutricional. Acuérdense que la diferencia entre la vitamina B9, que es el ácido fólico, y la vitamina B12, ¿no? Es que la deficiencia de vitamina B12 va a generar clínica neurológica, ¿ya? Porque la vitamina B12 actúa a nivel de los cordones posteriores, que es de la propiocepción. Entonces, estos pacientes, característicamente, más allá de la clínica de la anemia, también pueden tener parestesias, o como en este caso dice, bueno, entumecimiento. Y bueno, la pérdida de memoria sí no tiene nada que ver, eso puede ser por en sí el déficit nutricional, pero este entumecimiento de las piernas, ¿no? Los cambios de la propiocepción están relacionados a déficit de B12. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? Déjenme un ratito, les quiero compartir acá, como les decía, del examen de 2021, creo que es, de fisiopato, para comentar algunas preguntas, ¿no? Porque ahí están, solo está la respuesta, por eso les digo. A ver. Ya, a ver, les voy a compartir pantalla. A ver, ¿se logra ver la pantalla? Sí se ve. Ya. Entonces, miren la primera pregunta, bueno, esta sí la puse ahí, que es la causa más frecuente, pancreatitis, ¿no? Es por lo más frecuente, alcohol, colelitiasis, ¿no? Primero colelitiasis. Luego, por ejemplo, acá, ¿no? También te dice un varón de 70 años, presenta ictericia progresiva, sin dolor,
Y las pruebas de función hepática muestran patrón normal, o sea, no es una falla hepática consistente con una obstrucción, ¿no? Entonces, si tenemos ictericia, ¿no? Eh, no te dice a qué predominio, ¿no? Estamos obviamente hablando también de estas patologías que están tocando ustedes, porque no te dan más datos. ¿Qué procedimiento debe realizarse? Una CEPRE, ¿no? Posiblemente para descartar una coledocolitiasis, ¿no? Porque en sí la pancreatitis no genera ictericia mucho. Como les digo, para ser una ictericia es un síndrome colestásico, o sea, una coledocolitiasis es una obstrucción en el colédoco y el manejo tanto diagnóstico como terapéutico al mismo tiempo es la CEPRE, porque en la CEPRE tú ves el cálculo y ahí mismo lo quitas. ¿Ya? Entonces por eso es realizar una exploración por vía biliar, de la vía biliar por endoscopía, esa es la CEPRE. ¿Ya? Acá miren, un nombre de... Voy a ir marcándolos así para saber que ya las hemos comentado. Ya dice, un hombre de 32 años es admitido por un sangrado digestivo alto por enfermedad ulcerosa, ¿no? La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta es la enfermedad úlcera péptica, ¿no? Que habíamos dicho que es la complicación más frecuente de la úlcera, ¿no? Es el quinto episodio de sangrado, ¿no? Por úlcera gástrica. Miren, úlcera gástrica. Presenta también diarrea moderada. En cada oportunidad sus úlceras han sido de difícil manejo. Se sospecha de una lesión neoplásica, ¿no? ¿Qué cree que tendrá? Hemos dicho que la úlcera gástrica se puede relacionar a cáncer gástrico. Y el tipo más frecuente de cáncer gástrico que les dije que era adenocarcinoma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el mismo tipo de cáncer de todo el epitelio intestinal, porque todos tienen el mismo epitelio columnar con glándulas. Por eso es adenocarcinoma. ¿Ya? Lo dice, ¿cuál de las siguientes úlceras tiene la más baja de tasa de malignidad? Ya, aquí es la unión gastroesofágica. ¿Ya? Porque las úlceras que tienen malignidad son obviamente las úlceras gástricas que les mencioné, y la colitis ulcerativa, como la enfermedad de Crohn, ambas, ¿ya? Son factores de riesgo para cáncer de colon, ¿ya? La colitis ulcerativa más, sobre todo. La colitis ulcerativa tiene más riesgo de evolucionar a cáncer de colon que la enfermedad de Crohn. Y la colitis ulcerativa son úlceras, ya hemos explicado, a nivel del colon, de manera continua. Entonces también es un factor, tiene una tasa de malignidad. En cambio, las de la unión gastroesofágica, nada que ver, solo generan sangrado, ¿ya? Ya, bueno, estas son preguntas este es de hepatitis que vamos a ver después. Ya, miren otra, dice, paciente ingresa a consultorio indicando que ha presentado episodios de vómito sanguinolento, o sea, hematemesis. Una semana atrás, el día siguiente, presentó vómitos de color café oscuro, ¿no? No buscó ayuda al inicio, pues se sentía bien, salvo por un dolor. Los últimos 3 días ha notado deposiciones negruzcas, o sea, melenas, ¿no? Ya son 2 datos para hemorragia digestiva alta por lo que realiza consulta, ¿no? ¿Cuál es la primera sospecha? O sea, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? La úlcera péptica, ¿no? Por lo tanto, es sangrado por úlcera péptica. ¿Listo? A ver, otra pregunta de las que hemos visto. Esto es hepatitis. Ya, miren, otra dice. Varón de 20 años. Ah, no, esa es la que hemos visto ahora, ¿no? Esta era enfermedad de Crohn. No, nada que ver. Intestino irritable, no, pues. Y acá, miren, mujer de 45 años con colelitiasis se presenta de emergencia quejándose de dolor abdominal en mesogastrio asociado a náuseas, vómitos de 2 días de evolución. Ha tenido sensación febril y hallazgos del laboratorio muestran leve leucocitosis y hiperamilasemia. ¿Cuál sería el diagnóstico? Más que sencillo, pancreatitis. Hiperamilasemia, dolor abdominal, ya, bueno, ya todos los relaciono. Hay acá, miren, otra, ¿no? Justo lo que hablamos, ¿no? Una mujer de 35 años ha tenido episodios de dolor abdominal y diarrea sanguinolenta por los últimos 4 o 5 años. Recientemente los episodios han llegado a ser más frecuentes, señala pérdida de peso, señala que 2 de sus tíos han tenido síntomas similares por años y recientemente a uno se le ha diagnosticado cáncer de colon. También estamos ahí por las enfermedades inflamatorias intestinales, como le digo, ambas son riesgo para generar cáncer de colon, pero miren, al examen no hay dolor abdominal, ni masas, ni fístulas. ¿Cuál será el hallazgo de un estudio de colonoscopía que haría? ¿Ya? Entonces, esto, si yo les pongo entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, ¿con cuál se van más? A ver, en el chat, entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, ¿qué pensarían ustedes?
de esa pregunta 14. Porque ahí va la pregunta. Y no se guíen por lo que está ahí marcado, sino con los datos, ¿no? Cáncer de colon, no tiene fístulas, o sea, muy bien, una colitis ulcerativa, o sea, no te está dando ningún dato para que tú pienses en enfermedad de Crohn, ¿no? Porque ustedes podrían decir, bueno, baja de peso, pero eso yo les he dicho cuando está la enfermedad, está baja de peso, posiblemente porque este paciente ya está desarrollando cáncer, ¿ya? Y como les digo, la colitis ulcerativa está más relacionada al cáncer de colon que la enfermedad de Crohn. Entonces ahí la clave, por ejemplo, eso que dice lesiones inflamatorias en parches con extensión en toda la pared, eso es de enfermedad de Crohn. Posiblemente haya habido una alternativa que era lesión continua del colon, qué sé yo, y eso es característico. Bueno, anoten por si acaso, ¿no? Porque, bueno, les voy a pasar por el grupo, porque esta publicación la voy a subir a mi página. Lo iba a hacer mañana, pero bueno, van a tener un adelanto. Porque no vaya a ser que les preguntan en la colonoscopía igual, ¿no? Entonces, miren, en la colonoscopía, la colitis ulcerativa tiene hallazgos como pseudopólipos y en la anatomía patológica tiene los abscesos crípticos, ¿ya? En cambio, la enfermedad de Crohn, y ahí no van a confundirse, ¿no? A la colonoscopía hay úlceras aftosas, ¿no? Uno piensa úlceras, entonces colitis ulcerativa, no. Ese es un hallazgo en la colonoscopía, ¿no? Úlceras aftosas en aspecto empedrado. Y en la anatomía patológica tiene granulomas sin calcio, ya no clasificantes. Entonces, anótenlo también por si acaso, por si les podrían preguntar. Ahí ese es un resumen de la diferencia entre ambas, ¿no? Y de ahí ya las demás preguntas son hepatitis. Ya miren en la última pregunta, ¿no? Dice un hombre de 70 años se queja de sensación de atragantamiento en la zona baja del tórax, o sea, en la parte más baja. Por eso yo le dije, disfagia puede ver a nivel orofaringeo, ¿no? O a nivel torácico. Eso se divide en las disfagias. Por ejemplo, la orofaringia, como les dije, la causa más frecuente va a venir a ser lo que es ACV, ¿no? Porque habíamos dicho que el tercio proximal del esófago era músculo esquelético. Pero si se siente, como dice, a nivel del tórax, baja del tórax, es porque es un problema bajo, pues, ¿no? En el esfínter esofágico inferior, ¿no? Dice, lo cual sucede cuando come tanto alimentos líquidos como sólidos, ¿no? Entonces, una disfagia mecánica, ya una disfagia mecánica, o sea, por una obstrucción de algo, miren, lógica, chicos, eso también, ¿ah? Cuando les dicen disfagia sólidos o disfagia líquidos, ¿ya? Si tú tienes una obstrucción por algo, por un tumor o algo que ha crecido ahí, ¿no? Solo van a tener disfagia a sólidos, ¿no? Porque obviamente la comida no va a pasar, pero el líquido piensan que va a llegar a esa tumoración y va a pasar por los costados. Pero cuando es un trastorno motor, ¿no? O sea, un trastorno en el peristaltismo del esófago, sea líquido, sea sólido, vas a tener disfagia igual porque no está habiendo una buena contracción del esófago, ¿se entiende? Entonces tienes ese dato también, ¿no? Y dice que también ha presentado una leve baja de peso. Entonces, ¿cuál es la triada? Que ustedes deben acordarse de acalasia, baja de peso, regurgitación y disfagia. ¿Qué tipo de disfagia? Disfagia motora torácica, ¿no? Porque ¿qué hemos dicho que era la acalasia? Un aumento, ¿no? Del tono de lo que es el esfínter esofágico inferior, por eso se cierra, ¿no? ¿Por qué dijimos? Por aumento de acetilcolina, pero una disminución de la acetilcolina a nivel del músculo del esófago, que hace que no genere peristaltismo, ¿no? Y eso en la radiografía se ve característicamente como pico de pájaro o punta de lápiz, ¿no? Porque van a ver el esófago así, literal, busco en internet acalasia, nosotros hacemos un esofagograma para que pinte el esófago y se va a ver un esófago literal en punta de lápiz o pico de pájaro por esa estrechez que hay en el esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces ahí la alternativa sencilla también es una acalasia, ¿ya? Entonces chicos, si no hay ninguna una consulta, una duda, la última clase de ya patología hepática, que vamos a ver hepatitis, cirrosis y todo esto, la voy a hacer el día domingo, ¿ya? Para que todos estos días puedan repasar estas clases que hemos visto. Y como su examen es el lunes, ya que tengan fresco este tema de hepatitis y patología hepática, que la verdad es que son también un buen número de preguntas de su examen de fisiopatología. Ya chicos, entonces nos vemos el domingo. Hasta luego.